Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema velocidad media y velocidad instantánea. Bueno, vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta figura de un ave migratoria que describe distintas posiciones S1, S2, S3, S4 a través de distintos intervalos de tiempo. Esto debido a que si bien es cierto, si recorre toda esta trayectoria, es decir, toda esta unión de las posiciones, siempre va a tener un tiempo determinado en la cual va a recorrer cada uno de esos. Entonces, para ello necesitamos comprender lo que es la velocidad. La velocidad viene a ser una magnitud vectorial. En este caso representa la razón entre el cambio del vector desplazamiento y la variación del tiempo. Y esta viene a ser la fórmula. Entonces, el vector velocidad es igual a la variación de el desplazamiento o el vector desplazamiento en función de un intervalo de tiempo o una variación del tiempo. Bueno, para la velocidad siempre vamos a utilizar en el sistema internacional los metros sobre segundos en el SI o sistema internacional que todos manejan. O en otros sistemas podemos encontrar también kilómetros sobre hora, pero nos vamos a regir sobre todo en metros sobre segundos. Bueno, si bien es cierto, la velocidad es una magnitud vectorial, pero también podemos encontrarnos con la magnitud escalar o el módulo de, en este caso, la variación de la velocidad. El módulo de la velocidad viene a ser la rapidez. La rapidez simplemente la representamos con la v, que significa el vector de la velocidad, el módulo de la velocidad. Y la rapidez es una magnitud escalar, es decir, solamente representa un valor. Bueno, en este aspecto, si nosotros volvemos al ejemplo del ave migratoria, va a moverse en distintas velocidades a través del tiempo, dependiendo también de cómo vaya trabajando en su trayectoria. En este caso, siempre vamos a relacionar la posición que tenga en función del tiempo. Entonces, cada uno de estos valores va a representar un numerito dentro de este tramo que vaya recorriendo. Entonces, ese determinado valor lo vamos a representar como la velocidad media. La velocidad media viene a ser el cociente o la división entre la distancia recorrida y el tiempo que se demora en recorrer esta distancia. Como estamos trabajando con velocidad media, tenemos la fórmula. Velocidad media es igual a la variación, en este caso, de la distancia en función del tiempo. Como estamos hablando de variaciones, empezamos con el punto final menos el punto inicial. Lo mismo para el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, para comprender todos estos valores de la velocidad media, vamos a resolver el siguiente ejemplo. El ejemplo me dice, una familia va de viaje en auto, recorren los primeros 100 kilómetros en un tiempo de 1 hora. Transcurrido este tiempo, se detienen durante 0,5 horas para descansar, o lo mismo que sería 30 minutos. Tras lo cual, reanudan la marcha y tardan otra vez media hora en cubrir los últimos 60 kilómetros, que les restan para llegar al destino. Entonces, quieren saber a qué velocidad se han desplazado a través de, en este caso, del tiempo a lo largo del viaje. Vamos a poner una pequeña gráfica de cómo fue el recorrido. Entonces, digamos que comenzó el auto con el viaje. Entonces, en este primer tramo que recorrió el auto, se demoró en los primeros 100 kilómetros, es decir, en estos 100 primeros kilómetros, se demoró 1 hora. Ya. Luego tenemos que, transcurrido este tiempo, es decir,
de este tiempo al un poquito más de 30 minutos, se detuvo. Es decir, no recorrió nada, 0 kilómetros sobre hora, pero solamente en descansar se tomaron 0,5 horas, o lo mismo que 30 minutos. Y finalmente reanudan la marcha para cubrir ahora 60 kilómetros en 0,5 horas o en 30 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia? En este caso, la velocidad en la que se han desplazado, utilizando la fórmula de la velocidad media. La velocidad media me decía que era igual, en este caso, a la distancia recorrida o la variación de la distancia sobre el intervalo de tiempo que se demora. ¿Cómo sabemos la distancia recorrida? Pues la distancia recorrida, en este caso, va a ser la suma de cada una de las distancias. Es decir, este primer tramo más este segundo tramo más el tercer tramo. La suma de todas las distancias. Si yo reemplazo aquí, tendría que la velocidad media va a ser igual a la variación de las distancias. Es decir, los primeros 100 kilómetros más los siguientes 0 kilómetros que tampoco recorrió y más los últimos 60 kilómetros. Todo esto sobre la variación del tiempo. También, en este caso, la variación del tiempo tendríamos que sumar. ¿Cuánto recorrió a los 100 kilómetros? 1 hora más. Luego se tardó 0,5 horas. Y finalmente también se tardó 0,5 horas. Sumo los valores que tengo en el numerador. En este caso, 100 más 60 va a ser igual a 160 kilómetros. Sobre 1 hora más 0,5 más 0,5 va a ser igual a 2 horas. Divido los valores que tengo aquí, es decir, 160 dividido por 2. Bueno, 160 por 2 es igual a 80. Y mantengo los valores que tenía para cada uno de la variación de la distancia y del tiempo. Entonces, las unidades que tengo son kilómetros sobre hora. ¿Qué lo podemos dejar en ese sistema? Debido a que están en el mismo sistema. Es decir, la velocidad media que tardó el auto en recorrer todo el viaje, en este caso no significa que todo el viaje recorrió todo este mismo valor de la velocidad media. Simplemente sería como ese valor promedio que fue recorriendo en cada distancia. Obviamente dentro de la primera distancia pudo tener otra velocidad, aquí no tuvo ninguna velocidad, y en el último puedo tener otra velocidad. Simplemente hacemos los cálculos de ese valor medio que se demoró en recorrer todo el viaje. Y así resolvemos los ejercicios de velocidad media. Muchas gracias por su atención. No se olviden suscribirse para tener más información.